Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el apasionante mundo de la economía virtual. Analizaremos el panorama actual y explicaremos las dinámicas relacionadas con los activos digitales, las transacciones, las inversiones, proyectos y comunidades del metaverso. Empecemos. Sexto capítulo finalmente y un capítulo muy especial además. Un capítulo que vamos a hablar de dineros, de economía, de términos bastante interesantes pero complejos al mismo tiempo, ¿no? Y sí, además, yo creo que todo el mundo está un poquito esperando este capítulo, ¿no? En plan, ¿qué es eso de los tokens? ¿Qué es eso de las criptomonedas? ¿Por qué la gente se mete ahí? ¿Cuál es el boom que hay detrás, no? Totalmente. Y vamos a explicar un poquito de qué va esto. Sí. Y además que hoy el capítulo es interesante porque es la primera vez que traemos expertos, ¿no? Testimonios de expertos a los que hemos entrevistado previamente. Lo cual, bueno, para mí ha sido interesantísimo porque ha sido un seguir aprendiendo, ¿no? Y tuve el gusto de entrevistar a una persona a la cual admiro muchísimo, que es Carlos Solana. Para mí es uno de los referentes, una de las personas que conozco que más saben del ecosistema 3.0 y además no solamente es un gran experto, sino que es una persona que lo explica de una manera muy didáctica. Entonces, para mí fue muy importante preguntarle para él, o sea, la primera pregunta que le hice con respecto a la economía virtual iba más orientada a cuál es la diferencia realmente o cuáles son los componentes que diferencian a la web 3 de la web 2, ¿no? Un poco para entender, porque está todo este hype de la economía virtual muy vinculado a la web 3, pero la gente lo único que entiende es que hay un cambio de número de 2 a 3, pero no entiende realmente cuáles son esas implicaciones. Y bueno, esto fue lo que me comentó Carlos. El ecosistema 3.0 es algo bastante más evolucionado y bastante más complejo que el 2, porque en el 2 el modo de relacionarse, en este caso sobre todo organizaciones o empresas con individuos, era que las empresas, las organizaciones lo que ponían eran las plataformas y los individuos en todo caso consumían los contenidos o puede ser que incluso los subiesen cuando subían a las redes sociales posts o fotos o vídeos, pero digamos de una manera poco protagonista, ¿no? Los que acababan mandando y decidiendo cómo funcionaba la plataforma, cuáles eran las reglas que las regulaban y sobre todo cuáles eran las economías que surgían, eran y son, porque siguen siendo a día de hoy, las grandes tecnológicas dominadoras de esas plataformas, ¿no? Para mí la web 2.0 es un territorio dominado por las grandes tecnológicas que han sido capaces de hacer cosas fantásticas, súper útiles, súper usables y que han acabado por convertir el acceso a Internet no un acceso, digamos, hiperdiversificado y hiperdescentralizado, sino un acceso concentrado y centralizado en los 15-20 nodos a través de los que acabamos accediendo, ¿no? O sea, si uno ve las aplicaciones que tiene instaladas en el móvil, pues no son millones, son 10, 15, 20, 30, no muchas más. Y eso es lo que tiene la web 2.0, ¿no? Concentración. Entonces, claro, él expone primero todo lo que la web 2.0 nos ha permitido, ¿no? En términos de contenidos y también la manera en la que ha cambiado el rol del usuario, ¿no? Pero entonces cuando entramos en el ecosistema web 3.0, las cosas cambian, ¿no? Ligeramente. Y bueno, esto es lo que él añade. El ecosistema 3.0, que también tiene algunos players que cuando lo hacen muy bien tienden a concentrarse, esto es normal. Sin embargo, sí que tiene unas reglas de participación y de distribución de la riqueza y de la economía que creo que es lo que hace que surja algo absolutamente nuevo, ¿no? Hay una conversación participativa, colaborativa, en la que si una organización o una empresa inicia esa conversación, ya se asume que no tiene que hacerlo todo y el talento va a venir a esa conversación y a ese ecosistema en la medida que la organización, la empresa, sea capaz de dar buenas herramientas, de generar un buen caldo de cultivo para que la creatividad y la colaboración fluya y también, sobre todo, que se fijen reglas transparentes para poder participar de la economía y beneficiarse de ellas si se hacen bien las cosas. Es decir, en el ecosistema 3.0 ganarás aquello que te merezcas y que estará previamente descrito de una manera transparente, normalmente a través de blockchain,
Pero ojo, no siempre. O sea, yo creo que aunque el 3.0 se suele asignar a blockchain, yo creo que esto acaba siendo metaverso y el metaverso no siempre va ligado necesariamente a blockchain. Me llamó mucho la atención de lo que Carlos decía justamente en la última parte, ¿no? El hecho de que no siempre el ecosistema del metaverso tiene que estar ligado a la descentralización. Y aquí es cuando entramos en este gran debate entre centralización y descentralización. Como él decía en su primera intervención, ¿no? La web 2.0 nos ha brindado una serie de herramientas que han sido muy útiles y estas herramientas han sido brindadas básicamente por una serie de compañías que ahora se han vuelto gigantes tecnológicos muy importantes. Mientras que en el ecosistema web 3.0 esto cambia. Ahora entramos en una descentralización donde las comunidades y los usuarios tienen más control sobre los contenidos y el tipo de assets y sí, el tipo de assets al final que intercambian dentro de esta economía virtual bastante compleja y basada en blockchain. Es curioso lo que comentas sobre que ahora digamos, el poder de decisión hasta cierto punto lo van a tener un poquito las comunidades y los usuarios, ¿no? Entonces, yo he traído también otro testimonio de un colega mío que se dedica a la inteligencia artificial, ¿vale? Él genera productos de inteligencia artificial. Se llama Alex Ortega. Y bueno, también le quise entrevistar para traer un poquito el punto de vista de un usuario que compra tokens, que compra NFTs, que está involucrado en la economía virtual y que, bueno, utiliza esas herramientas no solamente para su trabajo, sino también para su ocio, ¿no? Entonces, quise saber cuáles son sus opiniones al respecto de la economía virtual y le pregunté directamente cuál es el principal valor que él atribuye o cuál es su principal beneficio o ventaja que él tiene. Y esto fue lo que me respondió. Sí, pues claramente la descentralización. O sea, al final yo siempre tengo cierto recelo, o sea, no llega a ser desconfianza, pero sí un poco de cuando hay intermediarios, digamos, que montan algo para quedarse uno con una parte grande del beneficio. Por ejemplo, el tema Airbnb, pues al final está centralizado en Airbnb. Y esto venía a ser como de poder tener un Airbnb o un banco, pero en vez de estar gestionado por una entidad que es la que te da la confianza, es un contrato público y está gestionado a la vez en un montón de puntos y no pertenece a nadie. Entonces, digamos que todo este beneficio que se reparte, por las cantidades de dinero que se reparte en Airbnb o los bancos o Booking o cualquier empresa de este estilo, pasaba a ser algo como parte de los usuarios, que ya no pertenecía a un grupo muy pequeño de personas. Entonces esta idea como que me enamoró bastante. Curioso lo que comenta sobre la parte de descentralización, ¿no? Y pone, bueno, un ejemplo de Airbnb o Booking, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, Airbnb es una empresa que se dedica a que las personas tienen sus casas y pueden dar en alquiler sus casas temporalmente o lo que sea, ¿no? Es decir, la comunidad está generando esa industria, ¿no? Esa actividad, no solamente desde el punto de vista del consumidor, sino desde el punto de vista del activo, del propietario, ¿no? Entonces, claro, si lo trasladamos ese símil, digamos, dentro de las tecnologías, dentro del metaverso, pues es un poquito igual, ¿no? El hecho de que esa economía no se reduce a que el beneficio lo tenga una sola empresa, sino que se repartan entre las personas que hacen posible ese producto, ¿no? Bueno, no llamémosle producto, llamémosle metaverso, todos esos productos, ¿no? Y es curioso porque esto me llega a pensar de dónde viene este concepto de descentralización. ¿Por qué la gente quiere o por qué tienen esta iniciativa a querer que haya esta repartición de la riqueza más democrática, ¿no? Y vamos a retrotraernos un poquito, voy a dar 2 pinceladas de la historia sobre las criptomonedas. Y es que todo esto vino gracias a un colectivo activista digital, bueno, digamos unos anarquistas digitales, que no les gustaba depender de bancos ni nada. De hecho, esta idea siempre está como muy introducida sobre todo a personas que son informáticas o que tienen cierta iniciativa de intentar hacer las cosas diferentes, que son un poquito anticapitalistas, entre comillas, ¿no? Entonces, este activismo generó una iniciativa que se llamaban los cyberpunks.
Los cyberpunks no eran sino un grupo de activistas que lo que intentaban era proteger primero la privacidad de los usuarios que estaban dentro de la red y por otro lado garantizar su seguridad a nivel digital. Privacidad y seguridad son dos conceptos que vamos a ir todo el rato hablando sobre este tema de la economía virtual, ya que son puntos muy, muy importantes que tenemos que destacar, ¿no? Entonces, digamos que utilizaron la criptografía lo mejor que pudieron hacer y generaron un concepto que fue la divisa, ¿no? Una criptomoneda. Entonces, en 2008, un cyberpunk llamado Satoshi Nakamoto tuvo esta visión de generar esta divisa. ¿Quién fue Satoshi Nakamoto? Pues es que no fue nadie. No lo sabemos. Es que fue, es un seudónimo usado por un grupo de personas que no se sabe muy bien quiénes están detrás, precisamente por ese concepto de privacidad, de anonimato que quieren establecer. Y bueno, generaron el protocolo Bitcoin y pusieron su software como de referencia para todo este mundo de criptomonedas, etcétera, ¿no? Esta primera criptomoneda, el Bitcoin, se creó en 3 de enero de 2009 y su valor inicial fue de $0,01, es decir, no valía prácticamente nada. Pero ya os vamos a explicar un poquito cómo funciona todo esto, porque se va revalorizando la moneda hasta el punto de que a principios de 2022 el valor de un Bitcoin supera ya los $40.000. Eso significa que hay un incremento de 400.000 millones % del valor de esa moneda. Bueno, yo no sé si tú recuerdas, yo lo tengo, no sé, son imágenes que tengo bastante frescas. Cuando uno hace ya algunos años entraba en internet y veías por todos lados publicidades de Bitcoin. Sí. Había un montón de banners constantemente en distintas webs que normalmente te publicitaban la inversión en Bitcoin. Sí, fue el primer boom que, bueno, de hecho al Bitcoin se le ha declarado muerto varias veces, realmente sube el boom, luego vuelve a bajar, luego la gente se mete ahí, luego no se meten porque no quieren inversión. Bueno, digamos que ha habido como una serie de altos y bajos, no solamente en las gráficas, sino en los corazones de las personas que han dicho, oh, Dios mío, he perdido todo mi dinero, oh, Dios mío, me he vuelto rico al día siguiente, ¿no? Sí. Esto pasa mucho en mundo cripto. Y ya no es tanta noticia que sea tan impactante. O sea, de hecho ahora es como, bueno, te metes y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a ir indagando un poquito qué es esto de las criptomonedas, porque sí que es verdad que me gustaría dar unas características para diferenciarla, digamos, de lo que es nuestro dinero físico, ¿no? Es decir, por qué vamos a usar criptomonedas y qué nos diferencia o qué ventajas tiene con respecto a lo que ya usamos hoy en día, ¿no? Es para qué, ¿no? Entonces, vamos a las características básicas. Voy a dar unas pinceladas por encima porque, bueno, podéis investigar mucho más leyendo, etcétera. Es que es exclusivamente digital, es decir, no hay moneda física. Es totalmente anónima. Hablamos un poquito sobre ese concepto de privacidad, independiente de bancos y países, es transferible casi inmediatamente, tiene bajas comisiones, pero bueno, esto también lo vamos a hablar durante el capítulo, y sobre todo es interesante el hecho de que es finita, es decir, y está limitada, y eso hace que se revalorice, es decir, se parece un poquito más al concepto del oro, ¿no? El oro físico, ¿no? Y los metales preciosos más que al dinero real. De hecho, se ha convertido las criptomonedas, bueno, específicamente el Bitcoin, se ha empezado a convertir en un activo refugio. La gente mete el dinero allí como lo hacía, o como lo hace todavía, en activos como el oro. O sea, exacto, ha llegado a tener ese nivel ya de cierta estabilidad. Y bueno, ahora un poco yo también voy a seguir con el tema, con los conceptos, ¿no? Un poco, esto también para ubicar a la gente, porque lo que viene luego va a ser mucho más intenso. Entonces, un poco hablar de qué es blockchain, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que subyace todo esto? Sí, vamos a ir a hacer un... Entonces, ¿qué pasa? El blockchain. ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es? Venga, Jimena, vamos a jugar a este juego de pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta, sí. ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el blockchain? Es complicado a veces de explicar, sobre todo cuando no eres una persona excesivamente técnica, pero, imaginemos una base de datos, básicamente, ¿no? Que está descentralizada, es decir, en lugar de estar en un único servidor, se encuentra distribuido, se encuentra duplicado en diferentes ordenadores a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Esta base de datos tiene una serie
funciona como una cadena con diferentes cajitas o bloques. En cada uno de esos bloques se van registrando de manera cronológica todas las transacciones que se realizan dentro de este sistema. Entonces, cada bloquecito además tiene un código y este código es un código numérico que es único y que se le atribuye a esa única transacción o ese único elemento dentro de la cadena. Entonces, ¿esto qué permite? Que quede un registro de absolutamente todas estas transacciones que sea muy difícil de violar, hackear o cambiar, porque al estar descentralizada, necesitamos que todos esos ordenadores a la vez certifiquen cada una de las transacciones que se realicen dentro de esta cadena de bloques. Por lo tanto, lo hace muy seguro. Entonces, un sistema económico, una moneda basada en blockchain tiende a ser mucho más segura en este sentido, ¿no? Las transacciones, está muy claro cuál es el dinero que le pertenece a Yaiza, cuándo hizo esa compra, después si Yaiza decide venderla, a quién le ha vendido esa moneda o esa cantidad de monedas, y por lo tanto ese registro entonces va quedando en el tiempo. La gente sabe cuándo Yaiza le ha vendido la moneda a Jimena, cuándo Jimena la ha revendido, y todo queda completamente registrado y se sabe qué personas tienen la propiedad sobre cada uno de estos activos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? Es anónima, como decías, por lo tanto en ningún lado van a aparecer los datos de Yaiza, simplemente van a aparecer los datos del wallet de Yaiza. ¿Qué quiere decir wallet? El wallet es como una billetera digital, como lo dice la palabra, y por lo tanto es el sitio en el que nosotros guardaremos todos nuestros, o quedarán registrados todos nuestros assets cuando hablemos de NFTs, que lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de criptomonedas, y todas las operaciones que nosotros realicemos con el wallet. ¿Qué es lo que pasa? Ahora que empezamos a hablar ya de metaverso, se empieza también a referir al wallet como nuestra manera de acceder y relacionarnos y movernos dentro de este ecosistema. El wallet pasa a ser una extensión de nuestra identidad dentro de la Web3 o dentro del metaverso, y todos nuestros avatares que compremos, por ejemplo, todos nuestros assets que compremos para estos avatares, piezas de arte digital, criptomonedas, quedarán registradas dentro de esta billetera digital que está también asociada a un código que está dentro de una blockchain, ¿no? Esto explicado de la manera más sencilla para tontos, ¿no? Realmente lo has explicado muy bien. Es decir, que simplemente no tenemos ahí nuestra billetera donde abrimos nuestra cajita, digamos, y tenemos nuestro avatar, tenemos nuestras compras, tenemos nuestras cositas. No deja de ser un símil un poquito con nuestra tarjeta de crédito, pero no asociada a un banco, sino asociada a un conjunto de ordenadores, a una red, que es una red distribuida por todo el mundo, que ahí nos da nuestra información. Sí, ahí estaría la base de datos guardada. ¿Qué pasa luego? Para poder acceder, y bueno, es importante decir que cada uno de estos elementos también, tanto los NFTs como las criptomonedas, formarán parte también de unas cadenas de blockchain específicas. Por ello tenemos diferentes tipos de criptomonedas asociadas a diferentes proyectos. ¿Dónde podemos adquirir assets? Por ejemplo, en los marketplaces. Son webs destinadas a la venta y adquisición de ese tipo de activos. La tiendecita de activos digitales. Vamos a la tiendecita a comprarnos un NFT. Tal cual. ¿Qué pasa? También se están desarrollando muchas aplicaciones basadas en esta tecnología descentralizada. Esas aplicaciones se conocen como DApp, es Decentralized Applications, ¿no? Aplicaciones descentralizadas. Y hay otro concepto que es muy importante, quizás es de los menos conocidos para la gente que no está familiarizada con los assets digitales, que es el gas. Normalmente el gas es el fee, la comisión que debes pagar para convertir un asset en un NFT. Y ahora hablaremos también de lo que son NFTs, pero me gustaría que antes nos aclararas un tema que es importante, que es cuál es la diferencia entre una criptomoneda y un token. Sí, porque también existe ese concepto de token. Sí, porque tengo no sé cuántos tokens y no sé qué, esto de tokens qué es, ¿no? Es una criptomoneda de no sé qué. Es que hay una sutil diferencia, y es que las criptomonedas, digamos, es la propia... utilizan la cadena de bloques, mientras que los tokens es la moneda que está dentro de esa cadena de bloques, ¿no? Es decir,
yo como empresa o como entidad puedo generar una serie de tokens, puedo hacer mi propio token. Vamos a generar los tokens metaversadas, ¿vale? Entonces esto no deja de ser una monedita que podemos meter en una red Ethereum, podemos meter en la red de Bitcoin, podemos meter en la red de Solana, es decir, podemos meter diferentes... Bueno, crearlas a partir de la red, ¿no? Un poco. Sí, claro, es decir, nosotros generamos como una monedita, ¿vale? Que es nuestra monedita especial, que es finita, tiene una serie, es una partida, digamos, a lo mejor 15.000 monedas, ¿no? Que las vamos a distribuir o directamente al mercado, las soltamos ahí en la red o las vamos soltando poco a poco para que se va revalorizando y vaya habiendo una fluctuación de esa moneda, ¿no? Ethereum es la red, digamos, más conocida entre bueno, no es solamente ella, pero bueno, entre otras está esta. Y el Ether es el token de la red de Ethereum. Pero bueno, cualquiera puede meter su token dentro de la red de Ethereum. ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, digamos que es la red nos permite, la red de blockchain ya tiene, digamos, una serie de usuarios activos que están dentro de ahí, ¿no? Es decir, que van comprando y vendiendo NFTs en función de los proyectos y va habiendo una serie de monedas dentro de esa red. Por lo tanto, si ya hay una serie de usuarios activos que están, digamos, activando y desactivando esos tokens, no haciendo que vayan subiendo y vayan bajando de valor, si yo introduzco mi token dentro de esa red, me aseguro de que mi token puede tener cierto... puede ser más usada, digamos, o más fluctuada para revalorizar su valor que si me meto en otra red más desconocida, ¿no? Entiendo. Por eso, digamos que esa es la diferencia entre criptomoneda y token, ¿no? El token es mi monedita especial, mi elemento que yo meto en esa criptomoneda, ¿no? En ese Ethereum, esa red. Por otro lado, estoy hablando todo el rato de esto de fluctuar los tokens, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto, no? Esto significa que va aumentando y disminuyendo el precio en función, digamos, de lo que hago yo con esa moneda. Me explico. Yo tengo una moneda con un valor, ¿vale? Entonces yo te ofrezco a ti una serie de beneficios o tú puedes comprar esa moneda con dinero real, ¿no? Es decir, con dólares. Mi moneda vale al principio un céntimo, un dólar, ¿vale? Y tú la compras por $1. ¿Qué pasa? Que se van haciendo proyectos, luego tú la vas vendiendo a otra persona por $2, por lo tanto tú te quedas con un $1 de beneficio, luego la vas vendiendo a otras personas. Entonces, digamos que cuanta más personas van comprando esas monedas y van vendiéndolas, mayor es el precio que va teniendo esta moneda, porque es limitada, ¿no? Y además, cuanta más personas tengan más monedas, digamos, que llegará un momento en el que nos quedaremos sin monedas para darles a todas esas personas, ¿no? Sí. Porque son limitadas. Sí. Digamos que al generar un número limitado de monedas, hace que cuanta más personas hay y menos monedas haya, digamos, más es el valor de esa moneda, más va a subir, porque se va a introducir este término que es como de exclusividad, ¿no? Sí, yo tengo un Bitcoin, sí, pero es que tengo ese Bitcoin que tiene muy poca gente en el mundo y no hay más. ¿Qué pasa? Que hay una manera de generar, digamos, que el valor de la moneda vaya bajando. Es decir, que es generar una nueva partida de tokens. Yo tengo 15.000 tokens de mi moneda metaversadas y en lugar de echarlas todas a la red, ¿no? Las 15.000, a lo mejor he hecho una primera tanda de 10.000 y luego he hecho otra segunda tanda de las 5.000 que me quedan, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Que en las 10.000 vaya teniendo un valor, la moneda va teniendo un valor, pero cuando yo saco al mercado ya las otras 5.000, ese valor va a bajar. ¿Por qué? Porque va a haber más cantidad de monedas para las mismas personas, por lo tanto no va a tener tanto valor. Es decir, generar esas nuevas partidas de tokens hace que vaya subiendo y bajando. Oferta esto y que vaya demanda. diciendo, claro, sí, es la ley de la oferta y la demanda.
este concepto que mira todo el mundo, ¿no? Las gráficas que van subiendo y ahora van bajando y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, la gente que lo ve ahí desde fuera, en plan, no sé cómo funciona esto, pues funciona de esta manera, ¿no? La segunda manera, digamos, es poniéndolo en staking. Es decir, si tú bloqueas una serie de tokens que no se van moviendo por la red, no va mejorando, o sea, no va aumentando su precio, porque no va habiendo beneficios en ese toma y daca, ¿no? Entonces, de manera que si los dejas estáticos a largo plazo, mantienes una estabilidad en la red. Esto es otra manera, digamos, para evitar que no se inflen y se desinflen los precios de una manera exagerada. Y la última opción, o otra de ellas, porque hay 20.000 maneras, digamos, de hacer que se muevan esos tokens por la red, es hacer una quema de tokens. Esto es dejarlas, digamos, en reserva, de manera que no se van moviendo, pero tampoco... digamos que la propia entidad que ha generado esos tokens se compra a sí mismo sus tokens, de manera que no los deja en el mercado para los usuarios. Vale. Esto es un peligro. ¿Por qué? Porque si tú, como entidad, te guardas tus tokens, realmente lo que estás haciendo es que no estás favoreciendo esa democracia. Sí, ¿no? centralizas. Claro, estás centralizando, pero por otro lado también estás haciendo que al ver menos tokens en el mercado, los que están funcionando, se va subiendo su precio. ¿Por qué? Porque al ver menos, Claro. la gente dirá, ostras, esto es más exclusivo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay unas cuantas técnicas para hacer que suba, que baje la gráfica y tal. Y luego... estamos hablando del tema tokens, pero cuando hablamos del tema NFT es un poquito diferente, ¿no? El NFT, el non-fungible token, digamos que no se diferencian tanto de los tokens porque realmente no deja de ser una cadena de código, pero sí que está asociada, digamos, a un producto o a un elemento físico o tecnológico o a un producto. Sí, en realidad puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser visualmente... Cualquier asset digital, cualquier archivo digital. Es un archivo, ¿no? Entonces, digamos que el NFT, su propio nombre lo dice porque no se puede descomponer ni modificar. Y digamos que si le hacemos un símil es como el David de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, es una obra de arte que es única y exclusiva para cada... es una obra exclusiva que, aunque tú quieras copiar el David de Miguel Ángel, ya es una copia. Es decir, la copia no tiene tanto valor como el original. Por lo tanto, ese concepto de originalidad, de exclusividad, es lo que le da el valor al NFT y se diferencia un poco del token, a que el token es la moneda y el NFT pues, está asociado, digamos, a ese archivo, ¿no? Sí. A ese asset. Y el NFT además tiene una cosa que es súper interesante y es que tiene un certificado por detrás de autenticidad. Es decir, que gracias a la cadena de blockchain podemos saber exactamente ese NFT, dónde está, quién lo tiene, por qué manos ha pasado y qué precio tiene en ese instante, ¿no? De hecho, lo que es interesante aquí es que los NFTs, en parte, se da un caso que es en particular el de la cadena de Ethereum, que fue precisamente la que permitió empezar a vincular diferentes tipos de archivos y diferentes tipos de assets digitales a su cadena de bloques, ¿no? Se empezaron a generar lo que se llamaban contratos virtuales y eso permitió hacer un corte, ¿no? Hay un antes y un después. Antes, Bitcoin simplemente era una moneda en sí misma. Y tú a través de la cadena de bloques de Bitcoin no podías más que generar monedas, ¿vale? Y hasta ahí llegaba. ¿Qué pasa? Ethereum pues introduce esto de los contratos digitales que permite además añadir otras nuevas capas de información. Entonces cualquier archivo digital, una aplicación, una imagen, un archivo de audio, cualquier archivo digital, o sea, estamos hablando de cualquier cosa, puede estar vinculada a un NFT, a una cadena de, o sea, y estar dentro de una cadena de bloques basada en tecnología Ethereum. Ahora, han empezado a salir otras cadenas diferentes, está Cardano, está Solana, hay muchas otras que también lo permiten, ¿no? Y que han seguido, digamos, este ejemplo de Ethereum y además, sabemos que una de las críticas más grandes que tienen los NFTs es lo contaminante que puede ser generar
un asset digital por todo el poder computacional que requiere. Sin embargo, tanto Ethereum como otras cadenas de bloques están empezando a cambiar esto a través de procesos que implican menos energía y menos poder computacional para poder generar estos activos. Entonces, ese digamos que fue el boom de los NFTs. Lo que permitió esto fue el hecho de que existiera una cadena de bloques que no solamente permitiera la creación de monedas, sino que además permitiera una cantidad de contratos digitales asociados a muchos tipos de activos. Entonces, yo hablaba con Carlos y un poco él me comentaba con respecto a los NFTs que estamos en un momento bastante embrionario, ¿no? Y un poco a esto se refería, o esto era lo que me comentaba él. Creo que en estos momentos estamos en el año 3 después de Cristo, ¿no? De la era NFT. O sea, esto es una cosa súper joven y los NFTs todavía son algo que yo diría muy primitivo para lo que pueden llegar a ser. Entonces, desde mi punto de vista, empezamos a sobrepasar lo que es el NFT en sí mismo, ¿no? O sea, la compra del NFT por lo que el NFT es en sí mismo sin más, por esa simple propiedad digital sobre un activo digital. Creo que eso que es en esencia lo que es, pero está quedando cada vez más atrás y lo que está surgiendo es todos los significados más profundos, más humanos que hay detrás de una propiedad, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, ¿no?, es el salto precisamente hacia la utilidad del NFT. Cuando empezó el boom, eran simplemente imágenes, muchas de ellas sí asociadas a arte digital, realizados por artistas que nunca habían podido lucrarse de la misma manera que los artistas lo hacían en el mundo físico, los artistas tradicionales, porque el arte digital, al poder ser reproducido libremente, pues no tenía tanto valor, ¿no? Entonces, por primera vez los artistas digitales tuvieron esa opción. Sin embargo, el NFT era una obra que era una imagen y no había más. O sea, hasta ahí llegaba, ¿no? Con los primeros proyectos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se le ha empezado a dar o a sumar una capa de utilidad que es muy interesante y que ahora hace que la gente al momento de comprar NFTs pues tenga que analizar los proyectos y decida, dependiendo de para qué objetivo se ha creado esa colección, de si así invertir o no. Es curioso porque traigo yo también el testimonio de Alex, que le pregunté directamente, oye, pero tú has comprado tokens, has comprado NFTs, ¿qué exactamente es lo que has comprado? Y esta fue su respuesta. Pues mira, el primer NFT que compré fue lo de Willy Rex, que seguro que lo has oído. No, que fue porque se creó tanto boom o tanta crítica y tal, que dije... tenía ya criptomonedas y demás y dije, venga, pues voy a hacer una prueba y era muy barato, no sé si me valió 20 euros o 25 euros, que para lo que es el mundo NFT es baratísimo, y compré eso. Y luego básicamente he ido apoyando a proyectos que me gustan. O sea, no he comprado nada a día de hoy por especular, por el simple hecho de comprar y vender, sino que los que he comprado son más estilo de youtubers que me gustan, por ejemplo, uno que se llama Yoma, que es el que tengo en Discord, y hizo como unos perretes y dijo, los que compréis esto, básicamente me vais a ayudar a hacer vídeos, a pagar lo que hay en los vídeos con el dinero que paguéis. Y luego pone todas las cuentas públicas de lo que se está gastando, pone estos en sus vídeos y demás. Entonces me pareció una idea muy chula y lo compré. Que es curioso lo que comenta Alex, que tanto el ejemplito de Willy Rex como el de Yoma, que simplemente son youtubers que su manera, digamos, de lucrarse es a través de internet, a través de sus usuarios, sus seguidores, ¿no? Sí. Entonces ellos generan su contenido y dicen, bueno, me puedo lucrar a través de YouTube, a través de Twitch o a través de las diferentes plataformas que son centralizadas, es decir, que son grandes empresas que además les indican, tienes que poner X anuncios o realmente yo no sé muy bien cómo funcionan sus mundos porque ellos supongo que tomarán sus propias decisiones para saber qué es exactamente lo que ofrecen o lo que no, pero en cierto modo sus ingresos dependen directamente de sus usuarios, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que se puedan separar y puedan hacer que los propios usuarios fueran los que les lucren, ¿no? Es decir, les financien a través de tokens, a través de esta fluctuación descentralizada del dinero,
eso hace que, digamos, sea un beneficio win-win, es decir, tanto para los youtubers o la gente que genera contenido pueda generar contenido diciéndoles, mira, tú como usuario, como mi seguidor, vas a ser el que vas a tener la exclusividad de este contenido mío que yo te voy a ofrecer. Y por otro lado, los usuarios van a favorecer eso en el sentido de decir, vale, te voy a comprar esto porque además, o sea, yo estoy viendo todos los gastos que tienes, todo tu libro de contabilidad y todo, digamos, que este valor que yo tengo o sea, este asset que yo tengo se va a revalorizar con el tiempo gracias a esa fluctuación del dinero, pero es que además con este dinero yo me aseguro como usuario, como espectadora o como follower que voy a potenciar el hecho de que estas personas creadoras sigan haciendo este contenido, ¿no? Es decir, creo que es otra manera diferente de generar esa economía basándose en un aspecto digital, en un aspecto en el que, bueno, se van generando nuevo valor al dinero sin que haya empresas por detrás que estén directamente mirando hacia dónde va el dinero, hacia dónde va el contenido de los creadores, ¿no? Es decir, tú eres libre aquí para hacer lo que tú quieras, ¿no? Eliminas intermediarios, digamos, y por otro lado sí, también... bueno, hay que saber un poco hasta qué punto, ¿no? Porque en cierto modo las herramientas de YouTube y de streaming no dejan de ser herramientas de unas compañías, ¿no? Pero a mí me resulta súper interesante el hecho de que se puedan lucrar diciendo, bueno, es que el valor de este contenido, de este asset, a lo mejor hoy cuesta €1, pero el día de mañana, igual que los discos de los Rolling Stones que se revalorizan con el tiempo, sí, totalmente. porque no el día de mañana puede costar 100.000 euros, porque a lo mejor es una chorrada, pero es decir, ese valor que se le da a la exclusividad se favorece gracias a la economía virtual. Sí, es muy interesante porque al final se genera un diálogo muy directo entre creadores y comunidades, ¿no? Que aquí estamos llegando a un término que es muy importante para todo lo que tiene que ver con proyectos NFTs y es el de las comunidades. Básicamente los proyectos sin comunidades no van a ninguna parte, ¿no? No solamente porque son los que adquieren los assets, sino que muchas veces los proyectos tienen objetivos que son variados. De repente es impulsar algún tipo de reforma, hacer un proyecto más creativo, hacer una campaña por el medio ambiente. Puede haber diferentes objetivos vinculados a la compra de NFTs. Ayudar a un país, por ejemplo, la situación ucraniana. Puede haber un proyecto que esté centrado en ayudar a Ucrania, por ejemplo. Y se empiezan a dar también dinámicas interesantes. No sé hasta cierto punto si son del todo positivas, porque siguen, o sea, alimentan bastante un poco las diferencias económicas que existen, pero es los fenómenos que tienen que ver con un concepto que es el token gated. Mientras tú tengas un token particular, un NFT particular, o una criptomoneda particular, tienes acceso a unos beneficios. Y lo que es interesante es que esta utilidad incluso o hay muchos creadores que empiezan a experimentar con unir esa utilidad al mundo físico. Y Carlos comentó un ejemplo que me parece muy interesante. Detrás de una propiedad hay la pertenencia a una comunidad, hay una demostración de estatus. Detrás de una propiedad también puede haber la capacidad o el derecho a acceder a determinados servicios, a determinados espacios, en este caso digitales, pero incluso también físicos, porque podría haber una instalación de hardware que detectase si el titular de un NFT tiene derecho o no a entrar a un espacio. Y en este sentido, pues por ejemplo, hay restaurantes en los que si no tienes un NFT no puedes entrar, ¿no? Gary Vee ha lanzado, y es un ejemplo, ¿eh? Y este señor, por ejemplo, es una de las personas que creo que más está experimentando y más está comprendiendo lo que hay detrás, el potencial que hay detrás de algo tan simple en principio como es un NFT, pero al que se le puede sacar mucha punta. Bueno, Gary Vee, para las personas que no están muy familiarizadas con el mundo de los NFTs, se ha convertido ya en un influencer, en una
una eminencia en cuanto a creación de proyectos, en cuanto a análisis de cuáles son los mejores proyectos en los cuales invertir. Y bueno, él tiene este restaurante, como dice Carlos, y ha hecho la prueba, ¿no? En el mundo físico. ¿Cómo podemos hacer que los assets digitales también nos den beneficios en el mundo físico? Es una experiencia, es un pequeño experimento, ¿no? Sí. Pero Sí, yo sí, no sí, soy partidaria de este tipo de cosas. Es decir, yo no soy partidaria de que tengas que tener un NFT o un producto digital para poder llevar a acceder a ciertos contenidos. Bueno, básicamente porque esto ya es a título personal, ¿no? Hay mucha gente, y yo me incluyo, que somos muy nerds en muchos aspectos. Bueno, yo conozco mucho terreno digital en muchos aspectos, pero en otros soy súper pez. Entonces es como... también hay que darle la oportunidad, digamos, para que la gente que no tenga ese NFT pueda también accederlo, o al menos saber, ¿no? Pero bueno, ahí está la exclusividad. Es que no deja de ser un terreno de exclusividad, de privacidad, ¿no? de que la gente pueda expresar, bueno, pueda comprar, vender, y pueda haber ahí como un mercadillo de... Y si lo analizas, económico. ¿qué pasa? Tú igualmente para ir a un festival compras una entrada, a un concierto compras una entrada que es carísima muchas veces. Sí. ¿Qué es lo que te da esto? Que esa entrada de repente, o ese NFT que has comprado, de repente hoy está vinculado a la posibilidad de entrar a ese restaurante, y el día de mañana además te da acceso a otra experiencia que se desprenda de esa primera. Entonces ya tú solamente has hecho esa inversión en ese NFT que te ha permitido ir a distintos lugares, o de repente con la compra ahora si compras una entrada a un concierto, a menos de que la guardes, y dependiendo evidentemente del artista, al final es la misma lógica, ¿no? La lógica del coleccionista. Guardaste esta entrada, ¿no? Y esta entrada física, después de muchos años, va a valer muchísimo dinero, porque fue el último concierto que dio Queen, por ejemplo, ¿no? Entiendo. Y entonces es un poco la misma lógica, pero en lugar de ser un elemento físico, al final es un elemento digital. Se podría llegar a ese punto, ¿no? O así lo veo, ¿no? Un poco. Y luego, bueno, también es cierto lo que comentas, ¿no? Se genera, y lo que hemos estado hablando, el concepto de escasez, que ha estado como muy presente durante todo este tiempo. Es un concepto que es artificial, porque en el mundo digital... No, todo se puede construir. Todo se puede hacer, ¿no? Es escasez porque es infinito. O sea, los números, las matemáticas son infinitas y puedes generar lo que tú quieras. O sea, el límite está en la cantidad de gente que se ponga a trabajar. Sí, entonces, pero ¿qué pasa? No hay una limitación física, ni de materiales, ni de nada. O sea, aquí es números. Y lo que está pasando es que estamos generando este concepto que no es propio del mundo digital, lo estamos generando en el mundo físico. Perdón, al revés. Sí, que no al es revés. típico del mundo físico, lo estamos poniendo en práctica dentro del mundo digital, ¿no? Es un tema muy curioso en ese sentido. Y hay otro tema que también me llama muchísimo la atención, que es lo que comentaba un poco al inicio, el hecho de que tu wallet y tus assets ahora pasan a formar parte de lo que es tu identidad dentro del mundo digital. Y Carlos también hace referencia a este tema. Todo esto lleva detrás la carga de valor y de utilidad que cada segmento de la economía tiene, ¿no? En el caso de la moda y de las prendas, pues al final está siendo también una expresión de la identidad, y creo que fíjate la punta que se le puede sacar, ¿no? Si yo vendo algo que no es solamente la funcionalidad pura de unas zapatillas, sino que están cargados de valores y de cosas que proyecto en torno a lo que yo quiero hacer ver a los demás que soy, eso lo puedo expresar físicamente en el mundo, pero también lo puedo expresar digitalmente en ese otro mundo en el que pasamos también mucho tiempo, ¿no? Que es el que está surgiendo, el de la web 3.0. Es súper interesante porque, bueno, luego hablaré de otro testimonio, pero hice una pregunta, y es si la gente de verdad compraría assets solamente a nivel estético, de NFTs, ¿no? A nivel estético. Sí. Y la respuesta que me han llegado de diferentes personas es súper curiosa, y es que me dicen, es que realmente pasamos tanto tiempo dentro del metaverso, dentro de los videojuegos, dentro del mundo tecnológico, que evidentemente que sí. Es decir,
si yo estoy jugando con mi videojuego y tengo mi personaje y estoy de las 24 horas del día 10 con él, Sí. pues evidentemente que al igual que a mi perro le voy a regalar su juguete favorito, a mi personaje le voy a poner la espada más guay y las zapatillas más curradas, porque a nivel estético a mí me molan e identifico ese avatar, ese personaje con mis propios gustos, ¿no? Es decir, sí la gente compraría NFTs a nivel estético y es curioso porque se traslada, digamos, los propios gustos, la propia personalidad dentro del mundo digital. Creo que no es banal esto que comenta Carlos, ¿no? El hecho de identificarse con elementos digitales no le resta el hecho de que la gente vaya a apostar y a meter dinero por esos productos digitales, aunque aunque no tengan un beneficio directo, ¿no? Aunque no tengan, es decir, no es solamente un Bitcoin en el que voy a especular con esto, igual que comentaba Alex, ¿no? Es en plan, bueno, voy a meter pasta para estos NFTs, para estos proyectos, para fomentar que estos proyectos sigan adelante, pero también porque me identifico con el producto, es decir, que me identifico con los assets, que quiero un avatar guapísimo, que la experiencia del juego, la experiencia dentro de este aspecto virtual me identifique como persona. Voy a meter pasta para eso, sí, ¿por qué no? Sí, definitivamente hay un tema allí que tiene que ver mucho con el estatus totalmente dentro de una comunidad, ¿no? Y justamente para reafirmar lo que estás diciendo, hay un caso que es muy interesante, que es el de Gucci, que ellos ya han sacado colecciones NFTs, pero ellos antes hicieron una experiencia en Roblox, que es una plataforma que es centralizada, o sea, no hay, allí no se pueden comercializar NFTs, pero sí que se pueden vender assets digitales que se compran con la moneda de la plataforma, que es un token tradicional de videojuegos, no está vinculado a blockchain. Entonces, lo que ellos hicieron fue primero hacer una venta de assets digitales tradicionales, como los de los videojuegos, y se dieron cuenta de que uno de los assets se vendió en $4,000, ¿no? Estamos hablando de un asset de un videojuego, a fin de cuentas. Y después de haber hecho esa prueba, se dieron cuenta de que definitivamente, lo que tú dices, ¿no? La gente es capaz de invertir este dinero online para tener un estatus, para que su personaje refleje los valores en los que ellos creen y tenga una identidad que todo el resto de participantes puedan apreciar, ¿no? Sí. Entonces, eso me pareció un caso interesante porque es lo que dices, ¿no? Esto va más allá. Y de hecho, Carlos también lo comentaba en una de sus intervenciones, me decía que al final las comunidades son muy importantes en el mundo NFT, pero es que el origen de eso está en los videojuegos, en las comunidades de los videojuegos. Absolutamente. De hecho, uno de los ejemplos que bueno, son muy básicos dentro del mundo multijugador. Tú cuando estás jugando a multijugador es que es súper llamativo. Pero, por ejemplo, si estás tú y tu equipo contra otros, inmediatamente sabes que si los otros tienen cierto estatus o cierto nivel por el skin de sus personajes. Y a lo mejor el skin es puramente estético, pero dices, ese skin no es el gratuito que te da el juego, no, ese lo has comprado. Exacto. Entonces, tienes pasta para comprarlo o eres muy bueno y lo has conseguido, ¿no? Entonces, inmediatamente, simplemente con ver qué skin o qué personaje, ¿no? O qué armadura lleva, o sin que me sepa sus stats, ¿no? Es decir, no me sé qué poder tiene o qué estrategia va a seguir, simplemente veo en plan, he visto en el marketplace que esa espada que llevas cuesta 4.000 pavos o son 10.000 horas o son 10 horas de juego, o sea, este tío sabe. Y enseguida los jugadores entre ellos se reconocen el estatus por los skins que llevan sus personajes, ¿correcto? Totalmente, es muy interesante. Y bueno, dentro de esta misma línea yo también me preguntaba, ¿no? ¿Cómo tendría que ser un proyecto NFT para realmente generar engagement? Y claro, hablando con Carlos y hablando con otra gente también muy vinculada al mundo de la economía virtual, pues es un poco... se plantea como un grandísimo misterio cuando en realidad no lo es tanto, porque al final el engagement lo hemos generado cuando hemos realmente apuntado a proyectos que tienen un valor para las comunidades. Entonces es un poco también entender
Uno, si eres una marca, por ejemplo, cuáles son tus valores de marca y seguir siendo fiel a tus propios valores de marca. Esto era algo en lo que hacía mucho hincapié Carlos. Y por otro lado, el hecho de que también tu proyecto tenga una utilidad clara y que la gente le vea el sentido, ¿no? Dentro del ecosistema en el que lo lanzas. Sí, exacto. Y hay otro, bueno, estábamos hablando de diferentes casos y hay un caso muy particular que me llamó la atención, que es el de una marca tradicional que decide adquirir una marca que forma parte del ecosistema descentralizado, ¿no? Y bueno, este es el caso que expone Carlos. Hay una empresa que es muy conocida, que se llama Nike, que no es para nada o no era para nada una empresa en la que pensásemos cuando hablábamos de Web3, y hay una empresa que ha comprado, o una organización, o no sé cómo llamarlo, que ha comprado, que es Artifact, que sí que es netamente Web3, y habrá quien dirá que no, que son unos traidores y que han traicionado el espíritu del metaverso y de la descentralización y todas estas cosas al admitir que Nike les compre. A mí me ha parecido uno de los momentos más interesantes hasta ahora, la demostración, desde mi punto de vista al menos inicial, de que es posible que una corporación tradicional, por moderna que sea Nike, tradicional, integre dentro los planteamientos, los valores y la filosofía de una empresa, una organización puramente Web3, y trate genuinamente de conectar ambos mundos y de crear algo nuevo que combina, y yo creo que este es el gran tema y yo creo que es lo que hay detrás y lo que hace genial el planteamiento de Nike, que combina lo físico, que sobre todo lo plantea Nike, ¿no? Nike lleva vendiendo ropa deportiva y mucho más que ropa deportiva, ¿no? Vendiendo un estilo de vida en torno al deporte, pero que discurre, digamos, en el mundo físico mucho tiempo, y ahora se ha dado cuenta de que la realidad para la gente joven, especialmente para la gente joven, no solo se configura desde lo digital, solo desde lo digital, sino que se configura juntando las dos cosas. O sea, ese cliché de que la gente joven solamente piensa en lo digital y que lo real ha perdido importancia para ellos, yo creo que no es verdad. Y yo creo que conforme avance el tiempo, la combinación de lo real y lo digital, fijaos cómo hablo, de lo real, o sea, no de lo real es todo. De lo físico y de lo digital es lo que va a configurar lo real. Lo real va a ser una suma de ambos, y creo que en el futuro no vamos a concebir comprarnos unas zapatillas de deporte físicas sin comprarnos su gemelo digital, por así decirlo, porque a veces me las pondré para ir a jugar un partido de baloncesto o de fútbol o de lo que sea, y a veces me las pondré para ir a dar una vuelta por Decentraland, por Sandbox o por el mundo del metaverso que yo frecuente, ¿no? Esto a mí me parece interesantísimo, ¿no? Es La mezcla entre sí. lo real y lo virtual. Y muy de la mano de lo que dice Carlos, hay un caso que es interesante, que es el de las plataformas que ahora empiezan a apuntar al real estate, ¿no? A las bienes raíces dentro de las plataformas virtuales. Está, por ejemplo, el caso de Upland, que lo que ha hecho esta plataforma es recrear el mundo. O sea, coger, y de hecho tienen ahora unas cuantas ciudades recreadas, y tú tienes la posibilidad de comprar tierras virtuales que corresponden a tierras en el mundo físico, a zonas del mundo físico, y tienen el mismo tamaño, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a Carlos, ¿no? Un poco, porque esto es un caso muy particular, la gente compra una tierra virtual en el caso de Upland y puede desarrollar distintas cosas allí dentro, ¿no? Sin embargo, todavía esto está, si lo comparamos con otras áreas del desarrollo de proyectos NFTs, esto todavía está es muy embrionario, ¿no? Sí, yo tengo mis ciertos recelos con esto, ¿no? Es decir, ¿para qué vas a comprarte tu tierra virtual si tienes tu tierra física, ¿no? Pero es curioso porque para mí una cierta utilidad que tiene, que no la sé si es, ¿no? Pero bueno, a mí me resultaría súper interesante saber la historia de esas tierras virtuales, ¿no? El hecho de que puedas ahí tener un registro de qué está pasando en esa tierra virtual, ¿no? Y que como es un... es el símil a tu realidad, ¿no? Uh-huh.
tú puedes generar, imagínate, una ciudad virtual totalmente futurista o medieval, o como te dé absolutamente la gana, de tu propia casa. Eso mola mucho, ¿no? Es decir, venga, pásate por mi casita, que es tu casa, es tu dirección de casa física, ¿sabes? Pero realmente trasladada al mundo virtual, tú puedes ahí generar historia, ¿no? Puedes generar tu historia fantástica o tu historia, ¿sabes? Que puedes hacerla real o lo que tú quieras, ¿no? De hecho, esto me viene un poquito a... No sé si tiene mucha relación, pero me viene un poco el ejemplo del Assassin's Creed, ¿no? Es decir, el Assassin's Creed ha virtualizado todas las ciudades, un montón de ciudades reales, ¿no? Y las ha hecho tan absolutamente perfectas en los videojuegos que es como, ostras, pues a mí sí me gustaría, si no puedo viajar físicamente a Roma o a Venecia, ¿sabes? Bueno, pues me meto dentro del metaverso, me meto dentro de estas islitas, ¿no? Y puedo ver Roma en sus años del Renacimiento, ¿no? Sí. Imagínate. Es súper interesante, ¿no? Y el hecho de que no solamente lo esté viviendo dentro de un videojuego, que el videojuego está cerrado y tiene su propia historia, sino que realmente tengo ahí a mis colegas. Es decir, venga, vamos a tomarnos unas cañas en el metaverso, pero con trajes medievales y en un sitio medieval, que esas son las calles exactas que son las que realmente están en la tierra física. Sí, lo interesante es que puedes hacer cualquier cantidad de cosas, ¿no? No solamente recrear algo, sino de repente montarte ahí un videojuego que sea completamente distinto a la realidad y todo el que quiera puede entrar y disfrutarlo. Entonces, un poco lo que, bueno, Carlos también tenía una opinión al respecto, ¿no? Él analizaba las tierras virtuales y cómo, bueno, y las dinámicas de valor que se están generando a partir de ellas. Todo el negocio inmobiliario que existe dentro de lo virtual parte de una escasez artificial, ¿no? O sea, el mapa de un mundo dentro del metaverso puede ser infinito y nosotros decidimos casi caprichosamente que haya 10.000, que haya 100.000 o que haya 1.000.000 de parcelas y esas son las que vendemos. Y parece que cuantas más hay, menos puedo pedir por cada una porque las mecánicas de asignación de valor en estos momentos, quizás porque son primitivos, ¿no? Estamos en los albores de la Web3, se basan en la escasez. Sin embargo, yo creo que progresivamente en el futuro esas dinámicas de valor van a ir evolucionando hacia la utilidad, ¿no? Y entonces va a haber que entender bien para qué sirven unas, para qué sirven otras, qué es lo que hay instalado en ellas. Si hay gente que se dedica a prestar servicios, por ejemplo, llamémosle de construcción virtual, ¿no? De diseño y de integración allí de lo que tenga que haber, de integración después de servicios pues, económicos, financieros, del tipo que sea, para que esas tierras se carguen de sentido, ¿no? Entonces, a día de hoy, bueno, en la medida en que no hay todavía una consolidación muy fuerte de la conexión entre lo virtual o lo digital y lo tangible y lo físico, pues todavía no hay no es demasiado sofisticado. ¿Ves? Es un poco el análisis que él hace, ¿no? Todavía no hemos realmente establecido muchas de las dinámicas que se van a llevar allí dentro, o sea, que se van a llevar a cabo. Claro, digamos que lo que ahora hay es especulación pura y dura, o sea, entre comillas, ¿no? Es decir, yo tengo mis tierras, tengo pocas, valen muy poco, o sea, tengo tantas, valen muy poco dinero, si meto más van a valer cada vez menos, pero en función de del producto que hay allí, ¿no? De la experiencia que hay allí, le voy dando más valor y bueno, moviendo el dinero, básicamente. Sí, no, y que después también, un poco lo que él decía, no solamente lo tendremos que pensar como sitios donde puede haber, o sea, no solamente como sitios, como lugares de entretenimiento, sino que podríamos incluso llegar a plantearnos prestar un servicio en estas tierras virtuales, ¿no? Entonces todavía como que hay mucho que pensar en ese sentido. Sin embargo, por ejemplo, hay otras áreas como la moda, donde el desarrollo de los proyectos NFTs tiene como un objetivo mucho más claro y más desarrollado, ¿no? Y ya se empieza a hablar, por ejemplo, de economía direct to avatar en lugar de direct to consumer, o sea, directo al avatar antes que directo al consumidor. Y entonces es cuando empezamos a ver proyectos, por ejemplo, como marcas como Dolce & Gabbana o como Adidas,
que empiezan a generar assets para avatares. Y en el caso, por ejemplo, de Adidas particularmente, el hecho de que haya hecho un partnership con Coinbase, que es una de las empresas de markets de criptomonedas y de assets digitales más importantes que existe, y además con proyectos grandes como Bored Ape Yacht Club o como los CryptoPunks. Entonces, estamos hablando de que una marca de ropa tradicional se está planteando ahora generar ropa para avatares de determinadas colecciones, de determinados proyectos NFTs que han salido. Entonces es como, wow. Claro, y luego esto puede ir a la inversa. Es decir, de hecho ya lo hablamos en capítulos anteriores, el hecho de que tú, por ejemplo, puedas ver toda una pieza y una colección de ropa dentro del mundo virtual y que aquella que tú hayas comprado como usuario o consumidor, en plan, bueno, esta me interesa mucho, ¿no? O quiero hacer algo con esta, ¿por qué no la vamos a generar a nivel físico? Sí. De hecho, se lo pregunté a algunos testimonios y es en plan, ¿tú te comprarías a nivel físico una ropa de tu avatar? Y me dijeron, sí, por supuesto. O sea, si la gente puede ser tan friki como para llevar camisetas de Los Simpson, ¿por qué no voy a llevar una camiseta de mi personaje virtual, ¿no? Es decir, que sí, que es la moda es quizá la que más está apostando por este mundo virtual, por esta economía virtual, y de una manera con cosas muy claras, con una proyección muy de futuro, de decir, mira, aquí hay bombo y nos vamos a lucrar de ello con una usabilidad detrás, ¿no? Sí. Y bueno, las posibilidades creativas, en general para las industrias que están relacionadas con la creatividad y el entretenimiento, están generándose cosas muy interesantes. De hecho, en el mundo de la música se da, por ejemplo, el caso de King of Leon, que creó un álbum NFT, o Lost Boy NFT, que es un proyecto colaborativo donde no solamente se venden NFTs vinculados a la música, sino que además están vinculados a arte digital. Entonces la gente adquiere no solamente una pieza de música, sino una pieza de arte digital a la vez, que están completamente sincronizadas. Empiezan también a haber proyectos que mezclan realidad aumentada. Entonces son NFTs que también tienen contenidos que pueden ser visualizados en realidad aumentada. Extienden más allá de lo que físicamente puedas sentir, ¿no? Totalmente. Es decir, lo que hemos hablado de estos capítulos anteriores, ¿no? En las nuevas interacciones, los aparatos, digamos, de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, que ya están hechos precisamente para aumentar, digamos, esa experiencia, no quedarnos solamente con el clic de un ratón y el tocar una pantalla, sino, venga, vamos a mover nuestro cuerpo en este metaverso y generando economía. Totalmente. Y gracias a esa economía se proyectan esos, o sea, se lanzan esos proyectos, ¿no? Siguen hacia arriba y es súper interesante cómo se mezclan arte, música, moda. Totalmente. Luego también en el mundo del arte, que ya hablábamos de los assets digitales que empezaron a surgir con las obras de arte de artistas digitales. Está, por ejemplo, Takashi Murakami, que es un artista muy reconocido, que también está sacando sus propias colecciones, que está haciendo muchos partnerships. Pero hay otro caso que es interesante, que es el de Sotheby's, que es una casa de subastas tradicional, de arte tradicional, que ahora ha sacado su marketplace de NFTs. ¿No? Entonces es como, wow, que una casa de arte tradicional ahora también esté apostando por esto, es interesante porque estás conectando el mundo del arte tradicional a los artistas digitales que de alguna manera siempre fueron un poco los patitos feos, ¿no? Porque no podían tener el mismo estatus que los artistas en el mundo físico. Entonces, bueno, vemos como en general hay, en la industria creativa y del entretenimiento se están dando estos fenómenos que son completamente innovadores e interesantes. Pero bueno, hay una industria que creo que también y definitivamente, sin duda alguna, lidera todo este marco virtual que es el mundo de los videojuegos. Sí. ¿Por qué? Porque todo empezó allí. En los videojuegos. Vamos a ser realistas, ¿no? Es decir, el hecho de que podamos, digamos, hacer avatares y tal. Pero es que la gente, bueno, no es que quieran realmente, pero se potencia mucho con la parte de entretenimiento y los videojuegos que, como ya hemos comentado en capítulos anteriores, han dejado de ser un elemento de entretenimiento para ser un elemento
una profesión. Es decir, que la gente ya tiene, aunque tengamos nuestros años y tal, no es un juego de niños, sino que nuestro niño ha salido hacia afuera y vamos a seguir teniendo nuestra vida real con nuestras cosas, pero bueno, el mundo de los videojuegos va a formar parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí hay un tema dentro de los videojuegos, y es que tradicionalmente los videojuegos siempre se han nutrido con una economía por detrás, es decir, el oro dentro de los juegos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que actualmente lo que se está metiendo es que el oro ya no solamente forma parte de los videojuegos, o sea, no es solamente el único elemento que hay, sino que ese oro ahora está asignado a un token, ¿no? Es decir, que ese token ya está dentro de una cadena blockchain, dentro de la criptomoneda X, ¿no? ¿Y esto qué le da? Le da una ventaja muy fuerte, ya que si tú has comprado tus ítems, tus personajes dentro del juego, los has comprado con el oro del juego, ese oro lo has conseguido jugando mucho, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también lo puedes comprar con dinero real. Tú compras ese personaje con, yo pongo, yo qué sé, 100 euros para comprar un no sé cuántos oro, y con ese oro compro mi personaje. Pero luego también puedes comprar tu personaje directamente con el dinero real, con dólares, euros o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que aquí entra el componente de blockchain, que lo que hace es que yo compro con mi dinero real, es decir, con mis dólares, compro el token. Sí. El token está dentro de una cadena que se va revalorizando. Entonces, hoy mi token a lo mejor vale $1 y mañana vale $100.000, ¿no? Y eso es lo interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que con esos tokens que yo tengo en mi posición compro assets dentro del juego. Sí. Y es muy interesante porque estos assets dentro del juego no solamente son assets como tal, sino que también se pueden convertir en NFTs. Es decir, yo puedo comprar NFTs. Que esos NFTs están ligados literalmente con el contenido que hay en el juego. Es decir, imagínate que estoy comprando una espada, ¿vale? Pues esa espada tiene un poder detrás, un poder de ataque, un poder de defensa o de lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que si esa espada tiene poder 100 y yo lo juego mucho con esa espada y le subo de nivel, a lo mejor puede llegar a tener poder 1000. Si yo lo convierto en NFT, ese NFT va revalorizando su valor en función de la cantidad de, digamos, de poder que hay en el juego de todos esos jugadores, ¿no? Que ven, ostras, has conseguido, tú tienes el arma más poderosa, ¿no? Y lo has conseguido en NFT. Yo te voy a comprar tu arma, me la voy a meter en mi juego. Entonces, al metérmelo en mi juego, yo estoy como bastante chutado, ¿no? Es decir, pues ya tengo mi arma de valor 100 que lo he comprado como un NFT a otro jugador, y bueno, se genera ahí una cadena súper interesante de compras y ventas de assets del juego que están asociados a el poder los stats que tienen esos elementos en el juego, ¿no? Es decir, que aquí se genera un concepto que se llama un play to earn, ¿no? Es decir, yo estoy pagando, pero estoy jugando y estoy, digamos, lucrándome con los assets que yo he conseguido potenciar jugando mucho en ese juego, ¿no? Es decir, yo vendo ese asset por X dinero porque yo me he currado como jugador profesional que ese asset valga mucho dinero porque sus stats están muy potenciados. Y eso está muy vinculado a un concepto que son los living assets, que son estos NFTs que pueden evolucionar. Claro, es que realmente evolucionan, es decir, no solamente cambian su valor dentro de esta cadena de blockchain que se va moviendo, pero están asociados a lo que el jugador haga con ese elemento. Lo que es interesante es que cada jugador que obtenga ese asset, porque tú luego puedes vender ese asset, pero cada jugador que obtenga ese asset lo puede evolucionar aún más. Exacto. Entonces el nuevo comprador va a obtener los nuevos beneficios. Exacto. Porque quedan registrados, ¿no? Correcto. Entonces aquí se genera un mercadillo muy interesante entre jugadores, ¿no? Y entre también los propios estudios de videojuegos que están alimentando que los jugadores también tengan assets, que la competencia que haya entre esos jugadores también sea lícita, ¿no? Porque también el pequeño inconveniente que tiene esto, bueno, no es pequeño, es bastante grande, el hecho de que, claro, el play to earn, es decir, yo estoy jugando, genero mis assets, los potencio y los vendo, por lo tanto gano dinero jugando, se puede convertir en un
pay to play. Es decir, ¿qué pasa con esos jugadores que no tienen suficiente nivel económico como para poder permitirse unas armas potenciadas o para poder comprar NFTs chutados, ¿no? Entonces, claro, esos jugadores dentro del mundo del videojuego se quedan como... siempre tienen como cierta frustración y hay una comunidad muy, muy heavy de jugadores que están en contra de estos juegos tipo gacha o tipo casino, ¿no? Que es en plan de yo necesito pagar cierto dinero porque si no pago todo ese dinero no consigo assets potentes, entonces ¿qué pasa? Que no soy competitivo. Claro. Y si no soy competitivo, pues estoy perdiendo todo el rato, vaya mierda, ¿no? Es como, es que me tienes que dar como una cierta igualdad competitiva, porque es que si no me frustro y no juego. Y es decir, que hay que tener un poquito de cuidado porque la economía sí que influye directamente a la experiencia de estos jugadores, ¿no? Totalmente. ¿Sabes qué? Hay un caso que es muy interesante, que es el de Axie Infinity, que no recuerdo, creo que fue, sí, las Filipinas. Hubo un desastre natural en las Filipinas, es una zona de muchos monzones y bueno, mucha gente evidentemente se vio afectada, sus trabajos, bueno, perdieron sus trabajos, etcétera, sobre todo gente que vivía en zonas agrícolas. Y bueno, muchas personas empezaron a jugar Axie Infinity. Y empezaron a sacarse el sueldo de un mes en Axie Infinity. Claro, es el juego número 1 mundial de compraventas de NFT, sí. Y es un caso muy interesante porque, claro, gracias a la población de Filipinas que jugaba, el juego evidentemente también creció muchísimo. Y ahora la última vez que lo revisé, la inversión inicial en el juego, que son como especie de Pokémon, ¿no? Tú vas comprando diferentes monstruitos o animalitos que van luchando, ¿no? Para iniciar, pues en el juego tenías que comprar 3 de ellos. Y me parecía que sumados costaban unos 350 euros. La inversión inicial para empezar a jugar. Exacto, tienes que tener cierta economía para esto, ¿no? Y ahí está en contra, bueno, ahí choca un poco con el género freemium, ¿no? El hecho de que yo te ofrezco una limitación del juego para que tú puedas jugar, pero si quieres ser competitivo, pues tienes que meter ahí pasta, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso tiene como ciertos recelos por la comunidad. Hasta aquí llega la primera parte de este capítulo. En la segunda mitad exploraremos cuáles son los criterios que siguen los usuarios para apostar por proyectos descentralizados, la importancia que tienen las comunidades en este nuevo ecosistema, los riesgos vinculados a la seguridad virtual y los retos a los que nos enfrentaremos en el futuro. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.